Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, aquí siempre estamos hablando en esta clase sobre el tema de los 7 leyes de los hijos de Noé, que son las éticas que nosotros tenemos que identificar siempre con la imagen del justo, del íntegro Noé, que él nos dio el ejemplo que a pesar que vivió en una generación de completa corrupción, con todo esto él no se dejó contaminar con la corrupción, ni él ni su familia, ¿sí? Entonces estaba fiel a Dios. Todo el mundo estaba en idolatría, él fiel a Dios. Todo el mundo en robo, en asesinato, en adulterio, en incesto, en blasfemio a Dios, en todas las malas cosas, y él fiel a Dios. Por eso Dios lo dejó vivo, él con su familia, más los animales que estaban fieles a su especie, y así, mediante Noé y sus hijos, se creó el nuevo mundo. O sea que todos descendemos de Noé, y de él debemos tomar las fuerzas para crear, o sea, tomar del pasado de Noé, tomar las fuerzas para crear un presente íntegro, y con esto también un futuro, heredar para nuestros hijos un buen legado de integridad y fidelidad a Dios. Entonces, hemos conversado con mi suegro en el camino de lo que dice el Maimónides. El Maimónides dice que el que está haciendo estos 7 leyes por la norma, la normalidad, bueno, dice, la gente está leyendo en la tarjeta los 7 leyes, bueno, no idolatrar, pues no idolatro, no matar, no robar, pues ahí está la policía, entonces mejor no, o sea, evitarlo o la norma. No es el que le está haciendo esto por la norma, no es ningún íntegro ni un sabio, ¿sí? ¿Cómo debemos cumplir estos preceptos divinos? Tenemos que cumplirlos. ¿Por qué? Porque Dios se lo ordenó a Moisés en profecía, y Moisés ordenó al pueblo de Israel difundirlo al mundo entero. O sea, lo estamos cumpliendo pues Dios se lo dijo, y no por otra razón. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el tema. O sea, no estamos cumpliendo estas leyes por la normalidad. Y quien lo hace, no ha hecho ninguna gran cosa, no ha hecho ninguna conexión con Dios, y tampoco no merece una recompensa, ¿sí? Si uno lo ha hecho por la normalidad, por la policía, no. Tiene que cumplirlo uno, ¿por qué? Porque Dios se lo ordenó mediante Moshe. Entonces esto es el tema. Justamente estamos en el mes del fallecimiento y nacimiento de Moshe, el mes de Adar, entonces merece mencionar este tema. Entonces, bueno, identificando como Benei Noach, hijos de Noé, esto nos da
la fortaleza y el valor cumplirlo. Pues hoy día en el mundo nos manda mucha tentación en tema de idolatría. La gente no quiere hablar de Dios. Cuando están hablando, lo están hablando de manera totalmente idólatra. Entonces el primer reto. El primer reto es ser siempre fiel a Dios. Decir que soy Ben Noach, ¿sí? Por eso no voy a la iglesia, no estoy haciendo esto, no soy ateo, soy Ben Noach, ¿sí? Esto. Y de esto viene toda la integridad en todas las éticas, de esta fidelidad hacia Dios, de esta creencia en Dios y en la unicidad de Dios, ¿sí? Esto viene la integridad de no robar, estamos hablando al centavo, ¿sí? No robar tampoco la mente, no mentir, decir siempre la verdad, aunque cueste, ¿sí? Entonces, de ahí viene todas estas éticas, cumpliéndolo a pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios está emanando el mundo, y en esto debemos meditar. Entonces, la meditación sobre Dios, cómo está emanando el mundo, cómo está dando existencia al mundo, cómo está dando vitalidad a cada criatura, de la más pequeña a los más gigantes, a cada microbio, ni más ni menos. O sea, esta meditación nos está trayendo a cumplir estas leyes, no como, qué pena que no puedo hacer esto, pues Dios, no, sino con gusto, sabiendo que Dios nos está protegiendo y ayudando y recompensándonos por este servicio. Con las primicias. Con las primicias. Bueno, primicias es un gran concepto, así que podemos hablar de esto. Sí. Bikurim, primicias de Bikurim. No, las primicias van para Dios. El concepto de la primicia es como dice todo cebo para Dios. Como que si yo he preparado una torta, entonces lo he trabajado, lo he elaborado, entonces uno naturalmente se considera la mejor pieza. ¿Quién lo merece? Yo. No, o sea, uno considera naturalmente, yo lo merezco, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo trabajé. Entonces, yo lo merezco. Entonces, dar la primicia, o sea, la mejor parte, es considerando que en realidad debería entregar todo a Dios, ¿sí? Pero por el hecho que tengo yo también que comer y tomar, entonces simbólicamente estoy dando la mejor parte para Dios. Esto está simbolizado con Caín y Abel. Caín y Abel, sí hemos hablado de esto. Caín y Abel, es luego del primer pecado, del fruto prohibido, Dios echó a Adán y Eva de Edén, entonces deberían ya que trabajar duro. Entonces, trabajaron durísimo, ¿sí? Caín como agricultor, ¿sabes qué tanto trabajó Caín? Tal como su padre Adán. Él tuvo que arar la tierra con sus propias manos, no había herramienta. Sí, tenía que cosechar con sus propias manos, que sembrar, que cosechar, que trillar, que moler, que amasar, que hornear, todo con sus propias manos hasta que pudo comer un trozo de pan decente. O sea, imagínate qué esfuerzo para comer. Adán y Eva. Sí, y ahora sus hijos. Pero Eva no fue la única. ¿O hay otra? Sí, pero ¿quieres hablar de los primicias o de otras mujeres? No, te pregunto si tenía Eva
Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam she'akol nהיה בדברו. Entonces, las primicias, ¿sí? Primicias. El tema de las primicias es así. Abel también trabajó durísimo. Él tuvo que proteger corderitos de lobos que están multiplicando libremente, tigres, todo bestia estaba multiplicando. Entonces, imagínate qué significa protegerlo solito, en el frío, en el calor. Imagínate. Pero a la hora que ya tuvieron la cosecha del año, ¿sí? Entonces consideraron que tienen que agradecer a Dios. Pero el agradecimiento fue diferente. Abel consideró que tiene que dar lo mejor para Dios. ¿Por qué lo mejor para Dios? ¿Por qué dio el mejor corderito para Dios? ¿Por qué no lo comió él? Porque tenía amor por Dios. Porque él sabía profundamente que sin la ayuda de Dios, él hubiera quedado con toda la inversión con un gran cero. Esto es la consideración de Abel. ¿Sí? Él sabía que con todo el esfuerzo que metió en esto, si Dios no lo hubiera ayudado, hubiera quedado con cero absolutamente. Entonces, dice, yo voy a dar al mejor cordero, pues en realidad debería entregar todo a Dios, pues todo mi cosecha es de Él. Todo lo pertenece. Estoy dando el mejor de una manera simbólica para demostrar a Dios que en realidad considero que todo le pertenece. Caín tenía diferente consideración. ¿Qué consideró él? Él dio los frutos, los últimos, los podridos. También quiso agradecer a Dios, ¿sí? Pero él dijo, ¿lo mejor para quién? Para mí, ¿sí? Porque pues yo lo trabajé, es mi sudor de frente, ¿no es cierto? Entonces, es para mí. Para Dios, sí, también, un gracias, ¿sí? Entonces, ¿cuál ofrenda recibió Dios? La de Abel. De Abel. Y esto generó primera envidia, que generó el primer homicidio. ¿Sí? Entonces, este es el tema de las primicias. Lo mejor para Dios. O sea, cuando vas a hacer algo para Dios, hágalo de lo mejor. ¿Por qué? Porque todo es. esto es. Somos como administradores nada más. Así sale. Correcto. Y como administrador, si te están depositando y lo manejas correctamente, entonces te están depositando más. ¿No es cierto? Así se maneja un fondo, ¿no? Tenaz. ¿Sí? Entonces, pero pierde el doble. la confianza no vuelve. No vuelve más. ¿Sí? Entonces este es el tema de las primicias. Bueno, aquí estamos entre la fiesta de Purim, ¿sí? Que hemos hablado de Esther y de la situación y del mensaje divino, del ocultamiento, que Dios se ocultó. La palabra Esther es del ocultamiento, por eso viene el costumbre de disfrazarse con máscaras y todo esto. Hemos hablado del ocultamiento divino y del milagro, tal como reflejó que toda la situación se volcó de una. Y ahora estamos avanzando al mes de Nisan. Este sábado sería el primero de Nisan. Nisan no es solamente un carro, sino es el mes de la primavera y el mes de la fiesta de Pesaj, ¿sí?
la fiesta de la libertad. La salida de ¿Sí? Egipto. Entonces, mi suegro habló en el nombre del Rebbe el tema de la diferencia entre las dos festividades. Las dos festividades representan un tipo de redención, más que la redención de Purim fue una gran cosa. El rey se volcó de la amistad de Amán, a él lo mandó a la horca, ahora tiene amistad con Mordejai y Esther, y los judíos están a salvo, todo muy bien, pero todavía están bajo el dominio de Ahasverosh, del rey Asuero, del mismo rey loco. ¿Sí? O sea que no es una redención completa. ¿Sí? Es redención, pero todavía no es completa. Más que la redención en Pesach, ¿sí? Es una redención más antigua, pero resulta aquí en el orden del calendario hebreo, resulta después de Purim, ¿no es cierto? La redención de Pesach es una redención que en realidad salieron el pueblo de Israel de Egipto y ya no están bajo el dominio de Faraón ni de los egipcios, ¿sí? Pero no es decir, y están en el desierto bajo la protección divina de una manera magnífica, comiendo pan del cielo, gozando de protección divina, todo maravilloso. Pero el mal, o sea, Egipto no desapareció del mundo. No es que desapareció el mal del mundo. Fue una revelación divina increíble, pero no es decir que el mal desapareció del mundo. El mal todavía siguió existir. ¿Sí? En Purim, sí, Amán fue eliminado. El malo fue ejecutado, ¿sí? En caso de la salida de Egipto no fue así. No fue eliminado el mal del mundo, más que no estaban bajo su dominio. La redención de Mashiach, esto es la redención perfecta y completa. Esto es la redención de Mashiach. Pues esto sería una redención eterna, a diferencia de todas las redenciones que fueron en la historia. Entonces, esta redención, el mal sí va a desaparecer del mundo, tal como dice el versículo, y el espíritu de la impureza voy a borrar de la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces, esto sí sería una redención perfecta, completa, eterna, que no puede haber después de ella otro tipo de exilio. ¿Sí? Y a esto lo que estamos esperando. Y esto, dice el Rebbe, va a suceder muy pronto en nuestra generación. Esto sí es una promesa. ¿Sí? Que esto viene aquí, en nuestra generación, y todo lo estamos sintiendo, todos los cambios que está cambiando el mundo, toda la tecnología, todo lo que estamos sintiendo son índices de lo que está acercando la redención. ¿Cuál redención? La perfecta, la completa. Entonces, estamos ahora entre redención de Purim hasta la redención de Pesach, pero sabiendo que estamos nosotros en camino a una redención mucho más allá. Y esto depende de quién, de cada uno de nosotros, cumpliendo los preceptos de Dios, los 7 preceptos de los hijos de Noé, cumpliéndoles y llevando a conocer más y más personas. Esto es lo que quiere Dios, estos 7 leyes, llevándoles a conocer esto.
Entonces, esto es el tema. Bueno, en la Shabbat, esta sería Parashat HaChodesh, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa Parashat HaChodesh? Son de los 4 lecturas adicionales que está hablando del calendario hebreo, cómo nació el calendario hebreo, que Dios le mostró a Moisés a la luna naciendo del mes de Nisan, lo que va a ser este sábado, lo mostró, la luna tal como está naciendo el nuevo mes, y lo dijo así, mira, y esto santifícalo. De mes a mes tienes que santificar esta luna. Entonces, la gran asamblea, la Corte Suprema Judía, llamada Sanedrín, de 71 sabios, ¿sí? Que hemos comentado que Mordejai fue un parte del Sanedrín, por eso conoció los 70 lenguas, que ellos no escuchan del traductor, ellos tienen que escuchar el testimonio. Entonces, el Sanedrín, la gran corte, la Sanedrín, estaban sentados en Jerusalén, al lado del gran templo de Jerusalén, y cada vez que se acabó el mes lunar, ellos estaban esperando a los testigos que vengan a testiguar del nacimiento de la luna. Le estaban ofreciendo un banquete, comida, y la gente estaba llegando de todas las partes de Israel, caminando, aunque sea violando la Shabbat, tenían que viajar para venir y atestiguar. Y los Sanedrín, ellos dedicaron a estudiar la astronomía de todos los, o sea, el camino del sol y de las estrellas y ¿cómo se llama? Los signos, y la luna es la más complicada de todos. El trayecto de la luna es la más complicada de todos. Ellos sabían exactamente a qué hora, en qué altura, en qué tamaño, con las caras a qué lado. Entonces ellos estaban preguntando los testigos, pero sabiendo dónde puede haber la luna y dónde no puede haber la luna. Entonces, ¿y cuándo? Sí, ¿a qué hora? ¿Y a qué tamaño? O sea, ellos sabían exactamente, aún sin ver la luna, ¿sí? Aún que estaba nublado en Jerusalén, ellos sabían exactamente si puede ver la luna en tal altura, en tal dirección, en tal tamaño, con la cara a dónde, exactamente sabían dónde puede aparecer la luna y de qué forma. Entonces, estaban investigando los testigos, ¿sí? Pero de esta manera sabían también anular bastante farsantes, bastante defraudadores, ¿sí? Sabían cómo detectarlos, pues sabían ellos cuál es la respuesta. Y trataron muchas veces de falsificar el nacimiento de la luna, el nuevo mes hebreo. Muchas sectas que salieron del judaísmo, los baitositas, los isitas, hasta los cristianos fue una secta que salió del pueblo de Israel. Entonces, todas estas Natsot, así es una secta. Cada uno que cambió un poco terminó muy, muy lejos del camino de Dios. Tiene que estar muy, muy preciso, muy, muy pegado a la misma profecía de Moisés. No puede, un poquito virando termina. Ni una coma, ni un punto. Así es. Ni la letra pueden cambiar. Entonces intentaron falsificar, ponerlo un día antes, un día después, con el motivo ¿cuál? De alterar el calendario hebreo. Imagínate
que este mes no va a comenzar el sábado, sino el viernes. Entonces, la noche del Seder sería alterada, ¿no es cierto? Un día antes. Y también Pesach va a terminar un día antes, ¿no es cierto? Va a terminar el jueves, ¿no es cierto? Entonces la gente van a comer hametz, o sea, harina leudada, cuando es Pesach. Y esto es muy grave. ¿Sí? Entonces han intentado, ¿cómo han intentado? Una vez que aceptaron la gran asamblea, la gran corte, el Sanedrín, que este testimonio es verídico, estos testigos dijeron la verdad, entonces estaban declarando el mes santificado. Declarando el mes santificado, vuelve Rosh Chodesh, comienzo del mes. ¿Sí? ¿Cómo estaban avisando a toda la gente? Estaban haciendo fogatas en los puntos en las cimas de los montes. Entonces, una fogata, otra fogata, ¿lo vieron? Estaba pasando la voz en todo Israel. Hacia afuera de Israel estaban enviando mensajeros. Por eso, fuera de Israel quedó la costumbre de festejar 2 días de fiesta. O sea, fuera de Israel se hace primera noche del Seder y segunda noche del Seder. Pues puede ser que será en esta, puede ser que será en esta. Pues el mes hebreo puede ser 29, pero puede ser 30. No hay otra posibilidad. No hay 31. ¿Sí? Entonces si no llegaron, si demoraron, tenían que festejar los 2. Y por eso quedó el costumbre. El otro día quedó también santificado. Entonces, ¿cómo intentaron alterar el mes? Estaban haciendo fogatas en el día anterior, ¿sí? Y así intentaron alterar el mes. Hasta que los sabios no podían, dijeron a la gente no confiar en las fogatas, sino en testigos fieles, ¿sí? En mensajeros, en cartas, o sea, tenían que cambiar la forma. ¿Por qué? Porque han intentado alterar el mes hebreo, el calendario hebreo. Es decir, que cada orden que nos está dando Dios se levanta tantas complicaciones para no hacerlo, para no realizar la voluntad divina, complicaciones internas de uno, externas de afuera, pero todo con un solo fin, que no llevarás a cabo la voluntad divina. Tal como Adán en Edén, que tuvo una sola orden, ¿no es cierto? Tantas cosas, tantas complicaciones, tantas tentaciones. La víbora que te dijo así a la mujer y a la mujer, hasta que llegó a pecar, ¿sí? Entonces, así cada uno tiene que ponerse como roca para cumplir la voluntad divina, tiene que estar bastante fuerte, pero sabiendo que Dios lo está ayudando a cumplir. Pues si Dios te está mandando una cosa para hacer, también te está dando las fuerzas para llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces tienes que utilizar esta energía y estar fuerte como roca para sí llevar la voluntad divina a cabo. Pues si hubiera tan fácil, no hubiera sido tan recompensado. Mientras más difícil, más recompensa hay. Así es. Entonces, esto es la parashá que está hablando del mes, ¿no? Que en realidad está hablando del calendario hebreo. Pues el mes
de Nisan siempre tiene que ser el mes de la primavera. Por eso este año fue un año bisiesto. 2 meses de Adar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que llegara el mes de la primavera, el mes de Pesaj, en la primavera y no quedará en el invierno. Entonces vemos tal como está cayendo, así en la primavera. ¿Por qué? Porque así está ordenado el calendario hebreo por esta orden divina, ¿no? Que este mes sería el primero de los meses. Por eso, o sea, el mensaje hacia el pueblo de Israel, este mes para ustedes es primero de los meses. Hay gente que en Israel, o sea, de escribir un contrato, un cheque, o sea, que no quieren escribir, por ejemplo, enero como el primero. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Nisan es primero, no enero, ¿sí? Y de ahí la cuenta, ¿no? Tampoco febrero segundo, tampoco marzo. Entonces prefieren escribir el nombre del mes y no número del mes, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en abril, entonces no lo van a poner el cuarto, sino van a poner abril nomás, ¿sí? O mejor están escribiendo, hay gente que escriben en el cheque en hebreo tal como la fecha hebrea, y esto es lo mejor, pues esto es el Nisan, primer mes. Ajá, el primer mes porque esto es la redención. De ahí nace el pueblo de Israel, ahí nace la constitución, ahí nace el pueblo de Israel como un pueblo libre. Entonces, una cosa muy importante que tenemos que ver acerca del tema del Pesaj. Cuando Dios quiso sacar el pueblo de Israel de Egipto, entonces, ¿con qué mérito los voy a sacar de Egipto? Pues están pelados de cualquier mitzvah, no tienen ningún precepto, ningún mérito, que por eso los voy a sacar. Han mezclado, han transgredido todo, tampoco las leyes de los hijos de Noé ni cumplieron, eran idólatras prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿con qué mérito los voy a sacar? Entonces, Dios se los dio 2 órdenes que tienen que ver con sangre. Uno fue la ofrenda de Pesaj y la otra fue la circuncisión. 2 sangres para convertir la suerte que le vio Faraón, suerte de sangre que lo vio como una profecía a muerte, lo cambió para sangre de vida. Ahora, los judíos como esclavos en Egipto tenían que tomar un cordero y atarlo hacia la cama. Ahora viene el amo, el egipcio, y dice: oye, ¿qué estás amarrando el cordero hacia la cama? ¿Qué te pasa? O sea, es sagrado este cordero, es de la idolatría de Egipto. Entonces el judío tuvo que contestarle de la siguiente manera: mire, que en 4 días voy a faenar tu Dios para mi Dios. Qué valentía es contestar de este modo. Una persona que contesta de este modo, ¿es un esclavo? Es una persona libre, ¿sí? En realidad, en lo espiritual, él es libre, aún cuando está en esclavitud en lo físico. Por eso mereció ser libre también en lo físico. ¿Por qué? Porque era libre en lo espiritual, estaba declarando su fe sin temor.
Entonces, esto nos enseña muchísimo. ¿Cómo tenemos que comportar? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que declarar? ¿Por qué no voy a esta idolatría? ¿Por qué? Porque soy Ben Noach, así es. Esto es. Entonces, esto es el tema. Y disculpe, ¿y cómo hicieron la circuncisión ahí siendo todos esclavos? La circuncisión sí era complicado para hacer, pues imagínate que tanta gente para circuncidar. Esto fue mediante milagro. Esto lo preguntó Moisés a Dios, dijo, ¿cómo hacemos con toda la gente que no circuncidaron? Y Dios le dijo, no se preocupe. Usted haga el asado del cordero de Pesach y yo lo voy a hacer oler tan rico que la gente no podrá resistir. Todos te van a pedir un pedacito. No hay problema, circuncida y lo recibe. Y así fue. No lo podían resistir. O sea que lo hicieron pasado los 8 días. No. En la misma noche. No, pero ya eran o sea, adultos. deprisa, era así. Pero ya todos eran adultos, algunos. ¿Adultos? Claro. Sí. Pero por ejemplo no eran los 8 días de nacido. No a los 8 días, pues no cumplieron este precepto de Abraham, no cumplieron nada. Solo 3 cosas cumplieron en Egipto, solo 3 cosas que guardaron. Su idioma hebreo, ¿sí? Su vestimenta, como judíos cuidaron su identidad, y sus nombres hebreos. Esto nomás tenían. Mas no era un precepto divino, no era una mitzvah, ¿sí? Por eso no merece una recompensa. Solo era la promesa divina. Por eso Dios se le dio 2 preceptos, el cordero de Pesach y la circuncisión, para meritoriarles, para que tengan con qué mérito salir. O sea que cuando Dios nos da órdenes, no nos complica la vida, sino nos da méritos. ¿Sí? O sea, esto es a favor nuestro, ¿no es cierto? Es a favor nuestro. O sea, hay gente que dice, que Dios ordena esto, que Dios ordena otro. Mejor no saber de esto. ¿Sí? Se desvía. No, es que no entienden que Dios quiere el bien de la gente. O sea, te quiere regalar, por eso te está ordenando algo. ¿Sí? La gente malentiende. La gente malentiende esto. Que Dios se le va a complicar la vida. No, te quiere ayudar, pero necesitas un mérito. Entonces, por eso te da preceptos. Por eso. A ver, si lo logras a realizar, ahí mereces. ¿Sí? Pero con toda la fe. Que esto es un precepto de Dios. אולי תגיד לזכה אותנו גם? Unas palabras por la Torah. Dijo Antonio que nosotros la Torah es como un libro. Tenemos que saber que la Torah estaba antes del mundo. Está escrito que la Torah estaba 2000 años antes del mundo. Y la Torah es como un plan de todo lo que hay en el mundo. Tiene raíz técnica sobre. ¿Cómo? Sobre esta Torah. Todo lo que existe en el mundo tiene una fuente en la Torah, tiene un raíz. Un raíz. En la Torah. Por favor, sírvanse. Entonces, la Torah no es un libro de leyes que así alguien dijo, se hace así o así, pero el mundo está construido de acuerdo de la Torah. Entonces, cuando manejamos de acuerdo de la Torah, entonces, esto es Esto es el camino. ese es el camino
que así El más antiguo, el más así original. el mundo נברא, ככה נברא העולם. Así se originó el mundo, así Así fue. se originó. Entonces, cuando cumplimos la Torah, este es el camino. Ese es el camino real que manejamos. En cada uno, en la forma que es. Si nosotros somos judíos, tenemos nuestros 613 preceptos. Uno no judío tiene sus 7. Pero estos los preceptos que tenemos es el camino, que es el camino real, es el camino que el mundo está creado en esta forma. Entonces no solo. Entonces en cualquier punto que estamos, tenemos que buscar y saber, fijar, ¿dónde es el real camino? Hacer esta cosa acuerdo de la Torah, acuerdo del mundo. Por la familia, por educación, por trabajo, por cualquier cosa, por salud. Cualquier cosa que hacemos acuerdo de la Torah, es acuerdo de la forma del mundo que Del universo entero. Recibimos de Moisés 3.330 años atrás. Tenemos en Matan Torah, recibimos esta Torah que dio a Moisés, a nosotros oímos también directo de Dios. Y este es como manejamos el pueblo judío hace 3.300 años. Sí, en la misma forma. Y eso funciona, como vemos que eso funciona. No cambia nada. Funciona. Rabino, tengo una duda. ¿Quiere decir que entonces el pueblo de Israel recibe la mitzvah del Brit Milá en Pesach, más no de Abraham? A ver, sí había la mitzvah, o sea, Dios ordenó a Abraham a los 99 años circuncidarse, ¿sí? Y todos los hijos de su casa, o sea, miembros de familia, esclavos, Ismael tuvo 13 años y se circuncidó, y Isaac cuando nació, entonces ahí a los 8 días fue circuncidado. Entonces esto quedó la ley de los hebreos, o sea, la familia de Abraham, ¿sí? Así siguió Isaac, Jacob, los hijos de Israel, así descendieron a Egipto, mas en la esclavitud en Egipto, ellos dejaron estas costumbres. Ellos descendieron en 49 niveles de impureza, han descendido. Existen 50 niveles de impureza, que en esto estaban enamorados los egipcios. Pues Egipto se llama en la Torah la desnudez de la tierra, o sea, la parte más corrupta, más fea, ¿sí? Entonces los egipcios estaban sumergidos en 50 niveles de impureza. Los hijos de Israel han descendido uno tras otro, llegaron 49 casi al 50. El momento que casi están descendiendo al 50, ahí les está sacando Dios, y ahí están acercando hacia Dios, hacia el monte Sinai, saliendo cada día de un nivel de impureza, entrando en un nivel contrario de pureza. Así subiendo 49 niveles de pureza, llegando al nivel 49 de pureza, el nivel 50
Es un nivel inalcanzable humanamente. Pero Dios dice, bueno, has trabajado 49, el nivel 50 te lo regalo. Entonces, esto fue la entrega de la Torah, un regalo de Dios. 50 días, a los 50 días desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torah, el momento de la constitución. ¿Sí? Entonces, volviendo a su pregunta. La mitzvah, esto lo pregunta el Maimónides, la mitzvah que practica el pueblo de Israel hoy en día de circuncidar, no es porque Dios lo ordenó a Abraham, ni es la orden que Dios ordenó a Moisés en Egipto. Esto fue una mitzvah por su momento. ¿Sí? Lo estamos cumpliendo todas estas generaciones porque Dios se lo ordenó en el monte Sinai, que esto es el momento de la constitución. Igual, de la misma manera, los 7 leyes de los hijos de Noé. No lo estamos cumpliendo porque Noé y sus hijos lo aceptaron después del diluvio, no es por eso. No es porque Adán aceptó los 6 leyes, tampoco. Lo estamos cumpliendo, ¿por qué? Porque Dios se lo ordenó a Moisés en el monte Sinai. ¿Por qué? ¿Por qué estamos precisando tanto que toda la fuerza de la orden es en este momento en el monte Sinai? El Rebbe explica que el momento de la entrega de la Torah es un momento tan trascendental, no solamente por la revelación divina que fue la más magnífica y grandiosa de la historia, sino que fue un cambio interno de la energía del mundo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué es la gran cosa que cambió en la entrega de la Torah en el monte Sinaí? ¿Qué es el cambio trascendental? Hasta el momento de la entrega de la Torah, ¿cuál? La pureza, que se hicieran más puros. No. Podemos partir la historia antes del monte Sinai y después del monte Sinai. Pues es un cambio tan trascendental. ¿La alianza? Tampoco. No es la alianza ni el pacto, o sea, estamos hablando de algo que es más interno de todo esto. Cambio total de una ley natural, tan natural como la gravedad. Había una ley natural, espiritual aparte, material, son dos opuestos que ni pueden llegar a unir. Los cielos son para Dios, la tierra para la gente. Imposible unificar lo espiritual con lo material. No van juntos. De ningún modo. Así consideran todas las religiones, todos los entendimientos espirituales. Pregunten, yo pregunté a un guía de yoga. Así es, así te dicen. O que eres una persona espiritual, vaya a ser un monje apartado del mundo, no casando con mujer, sin bienes, sin dinero, apartado ahí, encerrado en un monasterio o sobre una montaña en Tibet. Apartado totalmente ahí eres una persona espiritual. De otro modo, pecador. O gente
sagrada o pecadores. No hay otra. ¿Sí? O sea que imposible, según estos entendimientos, unir lo material con lo espiritual o lo espiritual con lo material. Imposible. Imposible. ¿Qué está cambiando en el monte Sinai? En el monte Sinai, Dios nos está dando mitzvot, preceptos, que tiene que ver con el material del mundo. Todos los leyes de Dios tienen que ver con el material del mundo. No idolatrar, toca cumplirlo en esta dimensión. Si hay característica, ¿qué significa idolatrar? Más de un Dios. Sí, pero hay cómo idolatrar. Inclinar, enrodear, acción, ¿no es cierto? Sacrificar, crucificar, o sea, maneras de idolatrar, ¿no es cierto? Consagrar el vino. El vino, o sea, hay maneras de idolatrar que tienen características en las dimensiones del mundo, del espacio y del tiempo, ¿sí? Hay espacio de idolatría, ¿no es cierto? Hay casa de idolatría, ¿no es cierto? Si llueve afuera, estoy en el centro, ¿puedo entrar a una iglesia para salvarme de la lluvia? ¿Por qué? Idolatría. Esta casa está hecha para idolatría. Por eso no puedo protegerme ni del sol ni de la lluvia. ¿Sí? ¿Sí? Puedo tener un provecho de lo que es la idolatría. Esto lo he hecho pregunta el doctor, lo he hecho pregunta al rabino. Pues tuvo una herencia o parte de pago, no sé qué fue. Le compramos un tío que estaba con necesidad. Tenía cuadros de idolatría, o sea, de que están pintando estos vírgenes y estos necesitaba el dinero, quería venderlo. Entonces hemos hecho una pregunta al rabino, si lo puede vender, tener un provecho de esto, sí o no. Es una pregunta rabínica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué contestó el rabino? Es muy interesante. El rabino contestó, rabino que escribió, tal como el Rebbe lo dijo, escribir un Shulchan Aruch para Bnei Noach, rabino Wiener. Entonces, él contestó que si estos cuadros tienen valor no más de arte, entonces sí puede tener provecho de esto, o sea, venderlo. Pero si la gente sabe idolatrar a estos cuadros, o sea, crucificarlos o hacer un gesto de idolatría, no se puede tener provecho de esto y más vale destruirlo. Esto fue la respuesta. Entonces, aquí estamos en cada tema, ¿no? Aquí tenemos también a Carlos, que está trabajando para un editorial muy católico. Entonces aquí hay preguntas muy interesantes, ¿no? Se puede escribir artículos, o sea, son preguntas de la vida, pues la Torah es una Torah de vida. Entonces, toca saber qué hacer en cada situación. ¿Sí? Es algo curioso. Mi familia, hasta el siglo XIV, 1480, habían sido judíos. Y vienen después los hijos a América y se convierten en la escuela quiteña de arte, que sean imágenes. Imagínate. Te perdieron. Sí, que esto es lo que está advirtiendo Dios en la Torah. Se dedicaban a hacer imágenes de santos. Sí. Sí. O sea, Todo cambia, ¿no? Esto es lo que está advirtiendo Dios en la Torah, especialmente al pueblo de Israel, que quedarán totalmente alejados hasta lo último de lo que es la idolatría. ¿Sí? Pues todas las éticas vienen por fidelidad a Dios. Entonces,
regresando al tema del monte Sinai, ¿sí? Regresando a su pregunta de la circuncisión, ¿sí? Que nosotros precisamos que todos estos órdenes, la circuncisión, los 7 leyes, todos lo cumplimos por recibirlos de Moisés en el monte Sinai. ¿Qué es el cambio tan esencial, tan trascendental? Entonces, la ley natural hasta el monte Sinai era espiritual, material, ni modo de unificarlos. Ni modo. O que eres un monje. Tal como estaban los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Eran gente apartados del mundo. Eran pastores. ¿Sí? No eran gente de ciudad. Estaban en el campo, con las ovejas, conectados con Dios. ¿Sí? Entonces, apartados de lo material. Estaban teniendo cuidado del material. Mucho cuidado del material. ¿Sí? Para que no le contamine, que no le baje de nivel. Desde que Dios entregó la Torah en el monte Sinai, entonces Él está destruyendo esta ley que era tan natural como la gravedad. ¿Sí? Dice, sí, los cielos bajarán hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? O sea, lo material, lo espiritual bajará hacia el material. Y el material conectará con lo espiritual. ¿Dónde lo dice en la Torah? Dice, y Dios bajó sobre el monte Sinai. O sea, que lo espiritual bajó hacia abajo. Del otro lado, y Moisés subió hacia a Dios. ¿Sí? Entonces, que fue la conexión de ambos lados. Entonces, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué implica? Yo quiero ponerlo en palabras más prácticas. Cuando nosotros utilizamos cualquier objeto del mundo, ¿sí? Un vaso, ¿esto puede ser sagrado? Tiene algo de Dios en cada cosa. Todo tiene algo de Dios. Dios creó todo. Es sagrado. ¿Sí? Todo es Dios en realidad. ¿Sí? Todo existe por la existencia divina. Entonces Dios le da a existir. Pero ahora le pregunto, ¿esto puede ser sagrado? Depende del uso. Depende El uso. del uso. Depende del uso. ¿Cómo? Si, por ejemplo, al beber algo se bendice a Dios por lo que se está bebiendo. Correcto. Se Se lo agradece a Dios. ¿Sí? Se le está dando un uso sagrado. Y si no digo la bendición, ¿qué se considera? Estoy tomando aquí algo, una bebida, que es de Dios, con un vaso que es de Dios, en un mundo que es de Dios, ¿no es cierto? Entonces estoy tomando algo sin permiso. ¿Qué estoy haciendo? Robando. Entonces estoy bajando la cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Depende de la conciencia con Entonces, que se use también. si yo estoy bendiciendo, estoy elevando este material, ¿sí? Lo estoy elevando hacia arriba. Ahora, ¿sí es sagrado o no es sagrado? Sagrado. Sagrado, pues. Una pregunta. Por ejemplo, alguien que no es... Por ejemplo, yo tengo un amigo. Es revolucionario pensar que esto puede ser sagrado, ¿no es cierto? Yo tengo un amigo, por ¿Sí? ejemplo. Yo tengo un amigo. Y mi amigo fallece. Ajá. Ya, y yo voy, ¿cómo se llama?, a dar el pésame. No puedo entrar a esos lugares que son iglesias. Ya hemos preguntado esto.
¿Qué se hace en esos casos? O sea, lo que se recomienda es, si es el caso de una familia muy cercana, Ya. para no causar odio dentro de la familia, porque te puedan decir, Es tú no vas a diferente la poder. respuesta del rabino para un judío o para Ben Noach. Es Sí. diferente. A ver. Sí, es diferente. O sea, para un Ben Noach, para no causar odio o discriminación. malos sentimientos dentro de la familia, Preferible evitar, pero si no terminará sin una pelea familiar, entonces... ¿Qué harías tú? yo no entraría. No entraría. De hecho, yo trabajo, esa pregunta se le hice al rabino porque yo trabajo en la editorial que es católica y ahí celebran todas sus fiestas de Avodah Zará y todo el personal de la compañía de Toda la planta idolatría. baja. Sí. No lo hacen conscientemente, la gran mayoría ni siquiera profesa esa religión, pero igual van, pues, porque es la costumbre de ellos. Y en mi caso yo no entro. Quedas afuera hasta que termine la liturgia. Sí. Al principio fue difícil porque uno quiere Por estar bien con el familiar. jefe y toda la cuestión, pero primero está Dios. Si Dios nos ordena no hacer esto, no se hace. Y Él es el que nos da el sustento. Pues. Disculpe, una pregunta. Sí. Si una persona está utilizando, digamos, una olla para solamente hervir la leche y después luego la utilizan para cocinar la carne, ¿cómo es considerado la olla? O sea, ¿se la sigue utilizando para la leche o no? O sea, siempre lo cocinaron leche y ahora Claro. cocinaron carne. Sí. Bueno, primero te toca aclarar que esto es una ley que no es para Bnei Noach, el tema de la leche con la carne, ¿no es cierto? La prohibición de la leche con la carne. Ahora, según la halajá, según la ley judía, si es una olla que siempre se utiliza para leche, ahora, si fue utilizada hoy día, en estos últimos 24 horas, con leche, y ahora fue dentro de estos 24 horas cocinada carne, entonces esta carne volvió prohibida, ni en tener provecho, es para enterrarla, ¿sí? Ahora la olla misma, ¿qué pasa con esta? Lo que está absorbido en la olla volvió no kosher. Toca limpiar bien de la olla, esperar 24 horas, llenarla hasta tope y hervir, ¿sí? Para sacar, sanitizarla, esto se llama kosherizar, y ahí se puede volver a utilizarlo. Sí. Hace tiempo. Sí, estas son las leyes de kasher. Pero sí se puede purificar entonces. Sí, olla de cuál? Si estamos hablando una olla de barro, imposible kosherizar. Oh, ya. Estamos en una olla de metal, entonces ahí indica la Torah, cada cosa que viene en agua, entonces se sanitizará con agua. Una cosa que estamos hablando de objeto de parrillada, de esto, entonces con fuego. Rabino, ¿y cómo toda una persona Un horno, ¿sí? Por ejemplo, hablemos, yo tengo muchos conocidos, amigos, y se acercan unos amigos o políticos, dicen, mira, te invito a esto, yo veo chancho, yo no puedo, si yo como chancho, ya no sirve. Entonces, No se tienes, puede uno- doctor, no Sí, tienes, bueno. como Ben Noach, no tienes prohibición de comer camarón? ni camarón ni chancho, no tienes prohibición. Pero- La prohibición que hay como Ben Noach, ¿cuál es acerca de los animales? No comer de un animal. No comer una parte de un animal cortado mientras esté vivo. ¿Sí? O sea que este animal fue primero faenado, luego puede ser Pero comido. ustedes, ¿cómo proceden, por ejemplo, cuando alguien les invita y es un pueblo que si usted no lo acepta va a sentirse despreciado? ¿Cómo haría usted en ese caso? O sea, Bueno, ¿qué yo les diría? como nomás lo que es kosher, o sea, lo que me permite Dios comer, yo voy a comer. ¿Sí? Entonces lo hago sin ofender. ¿Sí? Entonces voy a tomar lo que yo considero que puedo comer. Por ejemplo, nosotros no podríamos ir a estos lugares Nadie te está forzando una dieta, ¿me entiendes? O sea, donde hay indígenas que se comen los animales así Vivos. todavía. Eso no podemos. lo come vivo. Claro.
Así lo traga vivo, para que quede vivo adentro. Bueno, morirá mientras se abuelo, mastica, pero... Claro, se lo mi tío abuelo mi tío abuelo en el año 33 Qué horror. era un franciscano, mi tío abuelo. Estuvo a cargo de San Francisco. A mí me dijeron que en los mercados la gente toman una rana y lo ponen en la licuadora Ah, sí, eso. viva. ¿Es verdad? Pero sí no Se se dicen va. que sienten así fuerte. Sí, sí. Pero esto es justamente lo que está prohibido, pues lo tritura los órganos. Igual estos de los ¿cómo se llama estos? ¿Cómo? Camal. No, los ¿cómo se llama estos animales de mar? ¿Cómo se Los cangrejos. cangrejo lo están arrancando Ah, claro. una mano o una, ¿no? Sí. Y los mariscos tampoco Lo comen están ustedes. arrancando, ¿no es cierto? La concha tampoco comen ustedes. No, o sea, la Torah lo prohíbe para el pueblo de Israel, sí. Una O pregunta, sea, por ejemplo, está indicando animales puros y impuros, ¿no es cierto? Igual hay unas especies que creo que son peces, que los cocinan y están vivos todavía. Eso también entraría dentro de la prohibición de no comer parte de... Bueno, los está matando al cocinar, o sea, no está cortando un órgano mientras esté vivo. No está indicando la manera de matarlo. En realidad, los peces, una vez sacados del agua, ya están muertos. ¿Sí? Ya se considera muerto, aunque que tenga vida. Pero una vez sacado de la fuente de su vida, entonces ya se considera muerto. No requiere ningún faenamiento especial, no requiere nada de esto. O sea, ni se prohíbe la sangre del pez. No está prohibido. O sea, es según la vitalidad los peces que están conectados con el agua, sacados del agua, ya se consideran muertos. Los aves tienen más vitalidad, entonces en el faenamiento requiere un solo señal, o la tráquea o el esófago, o sea, basta con esto. Y el animal grande como el cordero o la vaca requiere los dos, tráquea y esófago, ambos. Ahora, Rabino, si esta es la forma más compasiva de faenar a los animales, ¿por qué en Europa hay países que lo están prohibiendo ahora? ¿Por qué? O sea, mejor dicho, ¿qué argumento dan? Porque ya sabemos por qué, pero ¿qué argumento dan? Bueno. Porque si es la forma más compasiva... ¿Por qué sabes? ¿Sí? Pero el argumento que dan es que al ojo parece que el faenamiento kosher es cruel. O sea, se le ve un animal que se le hace un corte y está sangrando y está aleteando así 5 minutos, ¿sí? Entonces, y del otro lado ves el faenamiento moderno que están dando con una pistola neumática y ¡pum! Y el animal no mueve. Pero no es decir que no siente, ¿sí? Más bien, el faenamiento kosher ya no tiene sangre en el cerebro desde el primer momento, más que sigue bombeando el corazón la sangre y sacando todo, ¿sí? Entonces, al parecer, esto lo logró enseñar el rabino Levinger en Suiza, en los países europeos. Suiza hasta hoy en día prohíbe el faenamiento kosher. ¿Por qué lo prohíben? Sabemos exactamente por qué lo prohíben, ¿sí? No por ningún ser humanista, ¿sí? Había un rabino que visitó Berlín antes de la guerra y vio, era o sea, para él era nuevo la moda esta, que la gente caminan con perritos, o sea, él vino de Rusia, nunca vio esta cosa. Entonces él dijo un versículo que dice: la gente que están, los que matan, los que sacrifican a la gente,
terneros besarán. Claro. ¿Sí? Están acariciando el perro y mira qué lindo, qué bonita esta gente. Asesinos. ¿Sí? Como Hitler. Esto fue. O sea, él lo dijo antes como tipo profecía. Él dijo, los que sacrifican a la gente, los terneros besarán. ¿Sí? O sea, parece mucho cariño. Sí, son más cariñosos con los animales. Ajá. Muy cariñosos. Esto es, a veces las cosas no son lo que parecen, nomás. No son los tal como parecen. Eso digo, mi tío, que era franciscano, se metió al oriente. En 1933 y fundó una iglesia guadalupana. Pero él prácticamente lo que hizo es supuestamente civilizar a los jíbaros, que hasta el año 33 cortaban las cabezas, reducían las cabezas y hacían amuletos. Esto para los... Claro. Y él lo que hizo es prácticamente despojarles del oro, porque allá prácticamente lo que había más es oro en esa zona. Ahora son las minas más grandes de oro del país. Allá en Loja. En Zamora. A ver qué contestó Jonathan. A ver.